Hola, amantes del mundo del corazón. Estamos aquí para contaros las noticias que están sacudiendo la actualidad y hablaros de los nombres más comentados. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta al vídeo. Empecemos. El mundo del cotilleo se ha visto sacudido una vez más por una grave crisis en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. A la sombra de los obstáculos familiares, las declaraciones del tipo «no puedes ser mi yerno» y las quejas de «¿por qué no quieren que seamos felices?», esta vez ha surgido una chispa totalmente diferente. Los comentarios de Can Yaman sobre su exnovia, Sara Bluma, provocaron un ataque de nervios a Demet Özdemir. El incidente ha complicado aún más la ya tensa situación entre la pareja. Estos son los detalles del suceso. Can Yaman respondió a preguntas sobre su pasado en un programa de entrevistas en el que participó, posteriormente, en una entrevista privada. Ante la pregunta del presentador, ¿hay algo que recuerdes de tus relaciones anteriores?, Can mencionó el nombre de Sara Bluma. Tuvimos una bonita etapa con Sara. En aquella época había un vínculo diferente. Sigo sintiendo respeto por ella, afirmó. Estas palabras, al llegar a oídos de Demet Özdemir, le provocaron una gran ira y resentimiento. Demet Özdemir perdió los estribos en cuanto escuchó los comentarios de Can. Según cuentan sus allegados, Demet sufrió un ataque de nervios en casa. Lloró, gritó y se rebeló diciendo, «Sigue hablando de ella. Tengo que escuchar esto en esta etapa de mi embarazo». El ataque duró varias horas. La madre de Demet y sus amigos más cercanos intentaron calmarla. Esta fuerte reacción de Demet se explica por la acumulación del intenso estrés que ha vivido últimamente. Las familias no dejan de poner obstáculos. Can dice, «me voy a casar». Demet se queja diciendo, «quiero que vivamos juntos, pero tenemos que estar separados». Y que, además, Can hablara con elogios de su exnovia fue la gota que colmó el vaso. En los corridillos se comenta que Demet interpretó los comentarios positivos de Can sobre Sara Bluma como una muestra de celos y falta de confianza. Pensó, quiere casarse conmigo, pero sigue alabando a su exnovia. Demet afirmó, escucho con atención cada palabra que sale de la boca de Can. Que mencionara el nombre de Sara de esa manera. No pude soportarlo. Me entró un ataque de nervios, afirmó. Can Yaman se quedó en estado de shock al enterarse de la crisis de Demet. La llamó inmediatamente, le envió un mensaje e intentó explicarse diciendo, «me han malinterpretado. Solo hablaba del pasado. Te quiero, pienso en nuestro bebé». Sin embargo, Demet no respondió a las llamadas durante las primeras horas. Los allegados de Can compartieron la siguiente información. Can está muy arrepentido. Dice, «no quería entristecer a Demet en este momento». Si recordáis, la madre de Demet había dicho, «Can Yaman no puede ser mi yerno», a lo que Can respondió, «no podrás impedirlo», y Demet se quejaba diciendo, «no entiendo por qué nuestras familias no quieren que seamos felices». En medio de toda esta guerra familiar, el comentario de Can sobre Sara Bluma abrió un frente completamente diferente. Demet, una vez que se calmó tras la crisis, les dijo a sus allegados, «el pasado de Can no me importaba, pero en este momento, estando embarazada, que dijera, tuvimos una bonita etapa. No pude aceptarlo. Se me saltaron los nervios», afirmó. Este suceso demostró una vez más que los problemas de confianza de la pareja aún no se habían resuelto. Las redes sociales se revolucionaron con el suceso. Las etiquetas almohadilla Sara Bluma, almohadilla Demet crisis nerviosa y almohadilla comentarios de Can se convirtieron en tendencia. Comentarios de los fans. Demet está embarazada. No es el momento adecuado para que Can mencione a su exnovia. Un ataque de celos o ira acumulada. Can se ha arrepentido, pero no es fácil calmar a Demet. Como si la familia no fuera suficiente, ahora también se ha metido la exnovia. También se pronunciaron famosos. Se recibieron mensajes como, «hay que tener más cuidado durante el embarazo» o «el pasado debe quedarse en el pasado». Los comentaristas del mundo del espectáculo señalaron que el hecho de que los comentarios de Can Yaman sobre Sara Bluma provocaran un ataque de nervios en Demet demostró que la relación sigue siendo frágil. La madre de Demet, al enterarse de la crisis de su hija, endureció aún más su reacción hacia Can. Se rumorea que dijo, «por eso digo que no puede ser mi yerno». Se rumorea que le dijo, «no deja de desgastar a mi hija». La familia de Can, por su parte, adoptó la postura de que «mi hijo solo habló de pasado». Se está exagerando. La tensión entre ambas familias se ha intensificado una vez más. Demet Özdemir se retiró a descansar junto a su madre tras la crisis. Can Yaman, por su parte, declaró, «lamento mucho haber entristecido a Demet. Lo de Sara ya era cosa del pasado. Mi corazón está con Demet y con nuestro bebé».
Haré todo lo posible para tranquilizarla, afirmó. La fecha del parto está muy cerca. La confianza entre la pareja se pone a prueba de nuevo con este incidente. Hemos llegado al final del vídeo. ¿Qué opináis? Nos vemos en los comentarios. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta. Nos vemos en las próximas noticias del mundo del espectáculo.